Eh, la semana pasada terminamos el capítulo 2 y podemos hacer un pequeño resumen de ese capítulo, en el cual vemos cómo Pablo les hace mención a los creyentes corintios de algunas características que son las que de alguna forma se han vuelto importantes para ellos, que tienen que ver más que todo con lo que es el estudio, no de las escrituras, sino el estudio secular. Para los corintios era muy importante el tener una cantidad de títulos que exponer delante de los demás, y eso hacía que de alguna manera ellos se sintieran muy importantes. Pero Pablo, a través del capítulo 2, les hace mención de que lo que realmente importa no es el estudio de las cosas del mundo, sino el estudio de la palabra de Dios. Y manifiesta algunas características bien interesantes que las vimos durante todo el tiempo que estuvimos estudiando el capítulo 2. Hoy vamos a ingresar al capítulo 3, donde Pablo ya cesa de hacer esa diferencia entre el estudio de las cosas del mundo y la iglesia cristiana. En el capítulo 3 vamos a ver cómo Dios, a través del apóstol Pablo, le habla a los corintios y a nosotros específicamente de si somos realmente personas que hemos creído al anuncio de las Escrituras. Vamos a leer desde los versículos 1 hasta el 6, hasta el 5, perdón, para que ahí hagamos un pequeño paro. Dice, capítulo 3, 1 Corintios capítulo 3, versos 1 al 5. De manera que ya yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? ¿Y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Vamos a orar. Padre, venimos en esta mañana ante tu presencia con el deseo glorioso de poder analizar esta tu palabra y extraer de ella el conocimiento que tú quieres que tengamos, cada uno de nosotros. Gracias porque al poder tener todavía la oportunidad de reunirnos como iglesia, hoy con la falencia de muchos hermanos, te pedimos para que nosotros tengamos a bien el estar muy atentos a tu palabra y de esta manera crecer nosotros, pero también tener la posibilidad de compartir con nuestros hermanos y llevarles al conocimiento de tu verdad. Gracias porque hoy nos permites estar a nosotros aquí, y es porque tú así querías que hoy estuviéramos. Te ruego para que podamos estar muy atentos y dispuestos a lo que nos vas a hablar. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien. En este capítulo Pablo hace uso de una característica que él tiene y que realmente para mí es admirable, aunque no a todo el mundo le gusta, pero que
es algo que Dios le ha permitido, o le permitió a Pablo tener, mientras estuvo aquí en esta tierra, y que sería algo muy importante que nosotros pudiéramos llegar a tener también, y es la capacidad de confrontar concretamente a las personas con su realidad. Yo sé que a la mayoría de nosotros nos choca cuando alguien nos pone frente a una condición en la que nosotros nos encontramos y de alguna manera como que nos molesta que nos hagan ver los errores que estamos cometiendo. Pero es que definitivamente ese es Dios. Dios no se anda con pañitos de agua tibia. Dios no se anda con tapujos. Dios dice las cosas de la manera que son y así son. No hay otra forma. Y si nosotros tuviéramos esa característica, tendríamos más personas dispuestas a vivir una vida agradable al Señor. En el capítulo 2, Pablo les ha dicho, hay una diferencia entre el hombre carnal y el hombre espiritual. Y en el capítulo 3, arranca diciéndoles, la verdad es que yo no puedo tratarles a ustedes como espirituales, sino como a carnales. Dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Creo que lo más molesto para una persona adulta es que le digan que se comporta como niño, ¿cierto? Si aún a los muchachos, cuando ya están volantones, como dicen en mi tierra, cuando ya están así grandecitos, que se creen mucha cosa, y se les trata como a niños, ellos se molestan. Imagínense también a los adultos. Que a un adulto se le diga que su comportamiento, que su forma de actuar es como la de un niño, es algo que generalmente no va a ser bien recibido. Pero Pablo lo hace no porque quiera burlarse de los corintios, sino porque les plantea su verdadera condición. Y les está diciendo, miren, ustedes que deberían ya ser personas adultas, que deberían ser personas que han crecido en el conocimiento de Dios, sencillamente tengo que venir ante ustedes y hablarles no como espirituales, sino como carnales. Porque su espiritualidad no existe. Su espiritualidad ha sido arrojada a la basura. Lo único que está vigente en ustedes, corintios, es la carnalidad. Es por lo que luchan cada día, es por lo que se preocupan cada día. Están deseosos de darle gusto a su carne. No los puedo tratar como espirituales por eso. Yo imagino que cuando los corintios recibieron esta carta, llegaron a ese capítulo 3, querían ahorcar a Pablo. Querían decirle, pero ¿cómo? Es que nosotros venimos a la iglesia, nosotros nos reunimos, nosotros oramos, nosotros cantamos, leemos la Biblia, escuchamos las predicaciones, somos espirituales. Y lo que Pablo le está diciendo es, no lo son. No lo son. Ustedes pueden estar reunidos, ustedes pueden venir a la iglesia, ustedes pueden cantar, ustedes pueden vivir supuestamente una vida cristiana,
pero no hay tal. Porque lo que realmente está en sus corazones es otra cosa. Y miren la comparación que les da. Dice, como a niños en Cristo. Como a niños en Cristo. Y es que, hermano, la gran mayoría de nosotros, digámoslo a nuestra iglesia hoy, deberíamos, después de los años que han pasado de estar aquí reunidos, de estar aprendiendo, deberíamos tener una característica de ser maduros espiritualmente. Pero hoy, desafortunadamente, siguen dándose entre nosotros niñerías. No es que me enojé con X porque hizo tal cosa. No es que me molesté con Y porque dijo tal otra. No es que tal cosa. Es que me miraron. Es que no me miraron. Es que me dijeron, no me saludaron. Y cosas como esas. Y se lo voy a decir de una manera brusca también. Que ni siquiera los niños se fijan. Porque a los niños les da lo mismo si entran a un lugar y no los saludan. Ellos no se basan en esa tontería. Ellos no se fijan en eso, pero nosotros sí. Ay, es que es como que están enojados conmigo porque nadie me saludó hoy. Debe ser que ya ellos no quieren que venga a la iglesia, entonces yo mejor me voy. Ay, no, es que me dijeron tal cosa y eso fue muy duro para mí, se metieron conmigo. Pablo está siendo brusco cuando les dice, no los puedo tratar como espirituales, porque no lo son. Si fueran espirituales, su comportamiento sería diferente, pero lo que veo es que se están comportando como niños. Y yo diría, aún peor que niños. Aún peor que los niños. Porque ¿sabe algo? Los niños tienen esta característica. Ellos discuten entre sí, se enojan por un momento, pero al ratico están otra vez jugando como si nada hubiera pasado. Pero nosotros que decimos que somos adultos, que somos maduros, permanecemos enojados meses, semanas, años. ¿Y saben algo? Si Pablo trató a los cristianos de Corinto como no espirituales, como a carnales, y miren la característica que la vamos a ir viendo más adelante. Si usted salta al versículo 4, escucha lo que dice. Unos están diciendo, no, es que yo soy de Apolos. Otros, no, es que yo soy de Pablo. No, es que a mí me enseñó el Evangelio Pablo y como Pablo lo enseña, así es. No, a mí me parece que el que tiene que estar de acuerdo es el que está conforme a las Escrituras, es Apolo. Ellos dos, no hay choque entre los dos. No, usted de Apolo, hágase allá. Usted de Pablo, hágase acá. Por favor. Porque Pablo les está diciendo, esos son niñerías. Esos son tonterías que no sirven para nada dentro de la vida cristiana. Nosotros como creyentes debemos ser caracterizados por la madurez. Pero es que la madurez solamente se adquiere con la palabra de Dios. Hermano, yo no puedo decir que soy maduro cuando no sé nada de Dios. Cuando para mí lo más importante es cómo me ven, cómo me visto, cómo están observándome los demás. Eso no sirve para nada, eso no da madurez.
La verdadera madurez se da cuando yo voy a las Escrituras y me comporto como ellas dicen que me debo comportar. Así que Pablo, hermanos, está siendo fuerte con los corintios en este tercer capítulo. Le está diciendo, miren, se están comportando como niños. No les puedo hablar de manera tal como se habla entre los adultos, porque ustedes siguen siendo los niños. Pero analicemos las cosas. Cuando Pablo habla de que no les puede hablar como espirituales, sino como a carnales, les está diciendo, es que ustedes, mis hermanos queridos, se han dedicado a preocuparse por cosas que son por las que se preocupa el mundo. ¿Quién tiene más tiempo de oración? ¿Quién tiene más tiempo de lectura bíblica? ¿Quién tiene más tiempo de estar en la iglesia? ¿Quién tiene mayor autoridad para hablar? ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? ¿Y quién tiene? En lugar de decir, miren, a través del estudio de las Escrituras, me he dado cuenta que todas esas boberías por las que antes me estaba preocupando, no son nada. No son nada. Debemos recordar que en el capítulo anterior, Pablo les está diciendo, es que hay una diferencia. El hombre carnal solo se dedica a las cosas de la carne y no puede entender las espirituales porque esas se han de discernir espiritualmente. Pero el espiritual se dedica a darle satisfacción al espíritu. Eso es a lo que se dedica el espiritual. Por eso es que Pablo hace esa diferencia entre los dos. En el capítulo 2, ahora les dice, tengo que hablarles directamente. Ustedes deberían ser espirituales, pero no lo son carnales. Y yo le pregunto, ¿será que la iglesia de Corinto era diferente a la iglesia de Dios con nosotros? Hermano, tristemente estamos en las mismas condiciones de ellos. Porque cuando queremos hablar de cosas que son realmente profundas en torno a la palabra de Dios, salen una cantidad de lineamientos personales que, no, a mí me parece que eso no es así, no, yo creo que esto es así, no, es que yo pienso, es que yo creo, es que a mí me parece. Cuando en lugar de eso, deberíamos decir, si así lo dice la palabra de Dios, así es. Eso hace el espiritual. El hombre, el creyente espiritual, no se pone a discutir con la palabra de Dios. El hombre espiritual dice, Dios es veraz, yo soy mentiroso. Esta mañana en la clase teníamos una característica. Marinela hizo una pregunta. Y ella decía, pero no se puede desobedecer un poquito. ¿Y cuál fue la respuesta? No. Es que yo no puedo pretender decir que soy obediente a media. ¿Obedezco o no obedezco? Y caíamos en la cuenta de que si Moisés hubiese obedecido a Dios totalmente cuando le dijo, háblale a la peña,
Moisés habría podido ingresar a la tierra prometida. Pero Moisés no obedeció en una sola cosa a Dios. Le dijo, háblale, y él la golpeó. Y Dios le dijo, no te la paso. Y por eso no entras. Pero nosotros creemos que es que Dios cambió hoy, ya no es igual. Y déjeme decirle, no es verdad. Dios no ha cambiado. Él sigue siendo exactamente el mismo. Para Él, sigue siendo exactamente igual que usted desobedezca en poco o en mucho. Es desobediencia y la desobediencia se castiga. Lo veremos más adelante en el capítulo 3, en otros aspectos que va a mencionar Pablo, de una manera muy profunda, pero que de todas maneras a nosotros nos deben hacer pensar, hermanos, en qué estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo? Mire, Pablo está diciendo a los corintios, yo no puedo hablarles como espirituales. No lo son. Por lo que más ustedes se han decidido preocupar, por lo que más ustedes se han metido a hacer cada día, es darle gusto a su carne. Lejos esté de nosotros eso, ¿cierto? No, nosotros en la iglesia cristiana, Dios con nosotros sí estamos pensando todo el tiempo en lo espiritual. ¿Cierto que sí? Hermano querido, la iglesia de Corinto, en muchas de las cosas que Pablo le va a mencionar en el transcurso de esta primera carta, es muy similar a la iglesia de Dios con nosotros. Así que cuando usted lea este pasaje, allá en su casa, reléalo con calma. Y lea ese primer versículo. Piense que se lo están diciendo a usted. Yo no les puedo hablar como espirituales, porque son carnales. Hermano, algunos se han quedado como niños. Y se han quedado como niños porque no estudian. Al no estudiar, usted no se alimenta. Y si no se alimenta, usted no crece. Seguirá siendo un niño. Pablo más adelante, cuando habla ya en el capítulo 13, dice, cuando yo era niño, pensaba como niño, actuaba como niño, pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Y sabe algo, hermano? En la vida cristiana nosotros necesitamos crecer. Necesitamos crecer. Pero déjeme decirle, yo creo que la gran mayoría de nosotros no enfrentó, al menos yo no recuerdo haberlo enfrentado en mi niñez, el hecho de que crecer duele. ¿Sí? Algunos sí han tenido que enfrentar eso. ¿Sí? Cuando los huesos empiezan a estirarse,
y empieza a ver esos dolores musculares, y empieza a ver ese cansancio y esas cosas que se producen en el cuerpo a raíz del crecimiento, crecer duele. De pronto algunos fueron más conscientes que otros de el sufrimiento al crecer. Creo que las personas que más sienten esto de experimentar el dolor al crecer son aquellas personas que se dedican a no hacer nada. O sea, que no hacen deporte, que no hacen actividad física constante, entonces por lo general produce algún tipo de dolor. Pero cuando uno está dedicado a hacer actividades físicas y a sacarle provecho a todo lo que se le presente para hacer, como que no se siente tanto. Sí, hay cansancio y todo eso, pero no creo que no se experimenta dolor. Yo lo digo por mí mismo, porque pues en mi juventud, en mi niñez, me dediqué mucho a hacer deporte de varias modalidades, y eso me permitió también estar tan remendado como estoy hoy, ¿sí? Pero no es eso. Ahora, en el área espiritual, crecer duele, y duele bastante, porque a la medida que yo voy conociendo más de las exigencias que Dios tiene para sus hijos, entonces me empiezo a dar cuenta de que no puedo seguir haciendo lo que a mí me gustaba hacer, sino empezar a hacer lo que a Dios le gusta que yo haga. Y sí, duele. Duele. Hermano, dígame si no le duele cuando usted ha sido una persona que se ha dedicado como hombre a tener sexo indiscriminado con mujeres por ahí, y luego se encuentra con las escrituras que la palabra del Señor dice que Él no dejará entrar a su reino a los que practican tales cosas. ¿Se da cuenta? Duele. Y la mayoría dirá, ay, pero ¿por qué? Porque Dios dijo que no lo hagas. Padre. Ah, no, pero es que a mí me gusta disfrutar de las actividades que el mundo hace. Yo voy a una fiestica y bailo y me tomo unos traguitos y como y es. Y el Señor dice en su palabra, no te conformes al mundo, renuévate. Haz las cosas no como el mundo las hace, sino hazlas nuevas, hazlas diferentes. Que no te reconozcan que eres del mundo. Entonces, ay, pero es que también, entonces ser cristiano es aburrido. Ya no puedo ir a una fiesta, ya no puedo tararear una canción, ya no puedo. Eso duele. Eso duele. Y cuando uno empieza a meterse de verdad en las cosas de Dios, entonces se va dando cuenta que todo eso que antes le parecía bueno, a Dios no le agrada. Y me veo enfrentado a decir, ¿agrado a Dios o me agrado a mí mismo? ¿O me agrado a mí mismo? Y cuando me doy cuenta de que debo agradar a Dios, entonces duele. Porque ya no puedo hacer
todo lo que mi carne quiere que haga. Por eso es que Pablo está llamando la atención a los corintios y les dice: ustedes no son espirituales, ustedes son carnales. ¿Sabe algo, hermano? Muchas personas piensan que el proceso en la vida cristiana toma un tiempo para que yo deje de hacer aquellas cosas que antes me gustaba hacer y que ahora, a la luz de las Escrituras, me he dado cuenta que no son agradables a los ojos de Dios. Y algunas personas dicen: no, es que vamos despacito, no me acosen, no me exijan, déjenme ir a mi ritmo. Y yo le voy a decir algo muy específico. Hermano querido, tu ritmo no es el ritmo de Dios. Porque mientras tu ritmo es este, el de Dios es este. ¿Me hago entender? Para los que les gusta la música y lo quieran entender musicalmente, entonces, su ritmo es la balada romántica y el ritmo de Dios es mucho más rápido que eso. Hermano querido, yo no puedo pretender que Dios se amolde a mí. Y eso, déjeme decirle, es lo que la gran mayoría de personas ha querido hacer. Es que el Señor tiene que entenderme. Es que el Señor tiene que saber que yo tomo mi tiempo para hacer las cosas. Es que el Señor tiene que entender que conmigo las cosas son más despacito. Y yo tengo que decirle: de ninguna manera. De ninguna manera, mi hermano querido. Porque ¿sabe algo? Dios hace todo así. Cuando Él hizo la creación, la hizo en 7 días. Y usted se ha puesto a imaginar lo que fue crear todo esto en 7 días. Me dicen que 6. No, fueron 7 porque el 7º descansó. Ese también se cuenta. Es que el día 7º no está añadido. El día 7º hace parte de la creación. Porque el día 7º, ¿qué creó Dios? El descanso. El reposo. ¿Ve? Entonces hay que tener eso claro. Ahora, en 7 días hizo todo. En 7 días. Y fueron 7 días de 24 horas, tal cual como son hoy. No es como algunos han querido enseñar, de que no, es que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, entonces el día 1 se demoró 1000 años. Así que para ellos 7 días son 7000 años, cuando la tierra no tiene sino 6500. Entonces ahí se cayó su teoría. Eso no es verdad. Los días de la creación fueron exactamente 24 horas.
ni una menos, ni una más. Y en eso debemos ser muy claros. Ahora, hermano querido, si Dios en 7 días creó todo lo que existe, ¿usted cree que Él necesita hoy en día tomarse un tiempo para transformarlo a usted o a mí? Yo tengo que decirle que no. Vaya a 2 de Corintios capítulo 5, verso 17. ¿Y qué es lo que dice? De memoria lo deben saber. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura será. Las cosas viejas pasarán y todas serán hechas nuevas. No, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas son quitadas y todo es hecho nuevo. ¿Se da cuenta? No dice que se va a tomar un tiempo. No dice que, ay sí, pobrecito, vamos a darle unos 10 añitos para que se acomode. Y en esos 10 añitos le damos permiso de pecar para que se vaya adecuando. Y después a los 10 años ya le empezamos a exigir. De ninguna manera. Vayan a los evangelios. Y cuando el Señor Jesucristo se acercó a Nicodemo, ¿se acuerdan quién era Nicodemo? ¿Sí? Un principal de la sinagoga. Le dijo, tú eres maestro de la ley y no sabes estas cosas. ¿Cómo me pides a mí? ¿Cómo haces, mejor, para enseñar la ley si tú mismo la desconoces? Ah, no, pero es que cuando habló a varios de estos hombres y mujeres pecadores, ¿qué le dijo? Vete y a medida que puedas deja de pecar. No, vete y no peques más. Cuando recibió a el hombre bajito, ¿se acuerdan? Un hombre bajito que quería ver al Señor, se subió por allá en un árbol de sicomoro y empezó a mirar. Y cuando el Señor iba pasando por ahí le dice, Zaqueo, desciende. Desciende porque hoy voy a ir a morar a tu casa. Inmediatamente Zaqueo bajó y todos lo miraron. Uy, mire ese pecador, degenerado ese, ladrón. Y el Señor dice, sí, voy a ir a tu casa hoy. Y como Zaqueo estaba escuchando todo lo que los demás decían, dice él que se puso en pie delante de todos los que estaban ahí y dijo, si alguno he defraudado, de alguna manera miraré cómo ¿cómo dice? Resarcir con ello. De alguna manera yo miro cómo le pago. Yo miro cómo quito ese problema con usted. Dame tiempito, yo consigo la plata. ¿Qué dijo él? He aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si alguno he defraudado en algo, se lo devuelvo 4 veces. Hagan la fila. No fue algo que él dijera mañana, pasado. No, de una vez. Hagan la fila. Empiece. ¿Cuánto le quité? Toma.
Fue algo inmediato. Pero nosotros queremos que nuestra transformación tome tiempo. Denme tiempito porque es que esto es difícil de dejar. Yo no soy capaz de dejar de mentir. Yo no soy capaz de dejar de robar. Yo no soy capaz... No, hágalo con calma. Yo tengo que... Si yo me robaba 10 millones al mes, ahorita me voy a robar 5 nomás. ¡No! También dice la Escritura, el que hurtaba, hurte menos. ¿Cierto? No, dice, el que hurtaba no hurte más, sino haga con sus manos lo que es bueno. ¿Se da cuenta? Es así. Yo no puedo decir, ay, sí, es que Dios está puliéndome. Sí, Él nos está puliendo cada día. Cada día nos está puliendo. Pero, hermano querido, déjeme decirle, nuevas criaturas somos desde el día en el que el Señor Jesucristo nos llama a ser sus hijos. Desde ese momento somos nuevas criaturas. El error en el que hemos caído es creer que Dios tiene que darme tiempo para ir dejando aquello. Y yo puedo decirle, hermano, no es así. No vemos en las Escrituras ese tipo de cosas. De pronto hay predicadores que han dicho, sí, es que es un proceso, la salvación, eso toma su tiempo. Puedo preguntarle, ¿cuánto se demoró el Señor en morir? ¿10 días? ¿10 años? ¿20 años? ¿50 años? No. Fueron horas. Fueron horas. Fue en un solo día. En ese solo día, Él murió. Y con su muerte, transformó todo. Absolutamente. Pero luego con su resurrección, nos dio la entrada al reino de los cielos. Así que, hermano, no me diga que es que Dios tiene que tomarse un tiempo con usted. Porque usted todavía es medio carnal. Lo que Pablo está diciéndole a los corintios es, tengo que hablarles como a carnales. Pero, oh sorpresa, nos molesta que nos traten como a carnales, aunque lo seamos, ¿cierto? Nos molesta. No queremos que salga a la luz que somos carnales. No queremos que se diga de nosotros que todavía nos comportamos como carnales. Vaya al versículo 3 del capítulo 3. Eso está lejos de nosotros. Ahí dice, pues habiendo entre vosotros, ¿qué? No, pero es que aquí no hay celo, ¿cierto? Aquí no hay celo. La iglesia cristiana, Dios con nosotros, de algo que no sufre de celo, ¿cierto? No es verdad. Seguimos siendo celosos. No, pero es que, bueno, digamos que sí, tenemos un problemita con los celos. Todavía somos celosos. Pero es que también hay contienda. No. La iglesia cristiana, Dios con nosotros, no pelea nunca. Entre los hermanos nos tratamos todo el tiempo con besito en la mejilla, con abracito.
y nunca tenemos nada que decir ninguno del otro. Ahí sí estamos, ¿cierto que sí? ¿Sí? ¿Pasa eso acá? Yo tengo que decirle que no. Tengo que decirle que no es así. Porque a estas alturas que fulanita está enojada con Perencejito, que este con ella, que... Así que hay contiendas. Pero también hay disensiones. Ah, no, es que dijeron esto y yo no estoy de acuerdo con eso, entonces yo prefiero quedarme callado y yo prefiero no decir nada porque es que esos son disensiones. Es que uno en la iglesia no puede decir nada porque todo lo que uno dice puede ser usado en su contra. Y cosas como esas. Pero déjeme decirle, hermano querido, mire la pregunta que hace Pablo. ¿No sois carnales? Y nos enojamos porque nos tratan como eso. Y nos enojamos porque el apóstol Pablo dice, tengo que hablarles como a niños. Y cuando hablamos de niños, no se está refiriendo a niños como Alejandra, que tiene, ¿cuántos años? 12. 12 años. Ni a Luisa, que tiene 6. Ni a Mateo, que tiene 8. No, se está refiriendo a niños de menos de 1 año, que si usted lo mira mal, si usted le habla fuerte y una vez empieza a hacer musarañas y a llorar, si usted le habla muy fuerte. No es a niños grandes, es a niños de brazos. Hermano querido, lo que Pablo está diciéndonos aquí es, ¿cómo queremos crecer si nos comportamos como niñitos, de brazos? Hermano, ¿sabe algo? A veces la dureza de la palabra de Dios se quiere ablandar por parte de quien la enseña. Dios no le dijo al pueblo de Israel cuando estaban allá en el monte Sinaí, no les dijo, si quieren, guarden estos mandamientos. Si les parece bien, guarden. Si están de acuerdo conmigo, guárdenlos. Y él les dijo concretamente, yo los saqué a ustedes de casa de servidumbre. Yo los traje hasta aquí y dije que ustedes son mi pueblo. Estos son mis mandatos. Cúmplanlos. Y es exactamente lo mismo que nos dice a usted y a mí hoy. Yo los saqué de la esclavitud del pecado. Yo los traje a mi iglesia. Yo los he bendecido, yo los he cuidado. Este es mi mandato. Cúmplanlo. ¿Se da cuenta? Pero nosotros creemos que sí queremos. Tal como hizo el pueblo de Israel.
Porque el pueblo de Israel llegó al momento de pensar, bueno, pues ahí dice el pasaje que el que hace estas cosas vivirá por ellas. Yo no quiero vivir, entonces no las hago. En otras palabras, hermano querido, yo lo que le quiero hacer ver a usted hoy es que no es opcional. Usted y yo no podemos decir, si quiero guardo los mandamientos y si no, no. Yo le pregunto, todos los que estamos aquí nacimos en Colombia, ¿cierto? Por esa razón se nos dio el derecho de llamarnos colombianos, ¿cierto? El colombiano, para ser colombiano, no solamente tiene que haber nacido en Colombia, sino que tiene que guardar las leyes colombianas. Yo no puedo decirle al presidente, ¿sabe qué, señor presidente? Yo no estoy de acuerdo con usted en que usted diga que debo pagar impuestos. Tal vez yo se lo pueda decir. Y yo puedo mandarle una carta diciendo, señor presidente de la República de Colombia, por medio de la presente quiero decirle que estoy en desacuerdo con usted de pagar impuestos. Yo no los voy a pagar. Y tal vez el señor presidente lea la carta y diga, interesante. Señores de la DIAN, aquí tienen esta carta. Vigílenme al fulano. Y la DIAN va a llegar y le va a decir, a ver señor, dígame usted por qué no quiere pagar los impuestos. Dígame usted por qué piensa que no puede que no los debe pagar. ¿Cuál es la razón que usted tiene? Ah, es que se roban los impuestos. Eso no es argumento, señor, qué pena. Tiene que pagar. Y como dejó pasar la fecha, ahora es con multa. Pague el doble. Así es sencillo. ¿Me hago entender? Ahora, nosotros decimos que somos hijos del pueblo de Dios, que somos la nación escogida de Dios, pero no queremos estar guardando su mandato. Ah, no, es que es opcional. ¿Recuerda qué dijo el Señor? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por eso no la sois vosotros, porque no sois de Dios. Y de pronto usted me diga, no, pero yo sí las oigo. Sí, sí las oigo. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué no las hace? ¿Ha oído el refrán que dice que no hay peor sordo que el que no quiere oír? Y en esas condiciones estamos nosotros delante de Dios. Cuando sabemos lo que Él quiere que hagamos y no lo hacemos. ¿Qué dice Él? No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, escudriñando las Escrituras. Velad y orad para que no entréis en tentación. Ninguna tentación puede ser o viene de parte de Dios. El que es tentado es de sus propias concupiscencias, de sus propios deseos.
Vayan y prediquen el Evangelio. Guarden mis mandamientos. Todo lo que yo les he dicho, digan. Vayan y lleven mi nombre a todas las naciones. ¿Sigo? ¿Hay más? Y aquí está todo. No, pero es que a mí no me pueden decir que yo soy niño espiritual, porque yo llevo 30 años en la iglesia. Sí, llevas 30 años en la iglesia y ¿qué has hecho en esos 30 años? ¿En qué has servido a Dios? ¿Cómo te has preparado para servir al Señor? Así que, hermano querido, ¿se da cuenta que sí es para nosotros? No se nos puede hablar como espirituales, porque somos carnales. Y tenga en cuenta algo. Lo dijo Pablo en el capítulo 2. El hombre en su estado natural no puede entender las cosas espirituales, no las percibe. Usted y yo ya no estamos en el estado natural. Se supone que fuimos llamados por Dios para ser sus hijos, pero nos hemos quedado en nuestro estado natural. Queremos seguir comportándonos de la manera carnal, cuando es lo que Dios quiere que quitemos de nosotros. Lo dijo Pablo a los Efesios: quitaos las viejas vestiduras del hombre natural que está viciado en sus delitos y pecados, y revestidos del nuevo, creado según Dios, el cual, según aquel que lo creó, se va renovando cada día. ¿Se da cuenta? La Biblia. Hermanos, eso se lo dice Pablo a los Efesios después de creo que es antes de la armadura de Dios. Es decir, mi hermano querido, usted y yo estamos en la obligación, como creyentes, de ir creciendo. Yo no puedo quedarme siendo un niño espiritual. Tengo que crecer. Y si no crezco, no es por culpa del pastor. Si no crezco, no es por culpa del hermano que no me enseña. Si no crezco, es porque yo mismo no me estoy alimentando. La palabra del Señor está ahí disponible para usted. No, pero es que yo leo y no entiendo. Dice la Escritura: si alguno está falto de sabiduría, pídala. Así que usted no me puede salir con esa excusa, ¿no? Usted puede crecer solo también. Ahora, no es el ideal que yo crezca solo. El ideal es que, como dice la Escritura, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Espíritu. La unidad nos ayuda a crecer juntos. Es la unidad.
Y déjeme decirle algo más para finalizar en esta hora. La unidad es algo que siempre estará disponible. Siempre estará disponible. A nadie se le cierra la puerta para que no se una. A nadie se le dice, quite de aquí que no queremos estar unidos con usted. La unidad también depende de mí. Dice la palabra del Señor, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano, dice la Escritura. Y el Señor dijo, ya no llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todo lo que oí de mi Padre os lo he dado a conocer. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Eso está en Juan 15. ¿Se da cuenta? Es decir, mi hermano querido, si el Señor me hizo su amigo, ¿será normal que yo sea enemigo de mis hermanos? ¿Será normal que yo sea enemigo de aquellos que también son amigos de Dios? Alguna vez escuché una frase que decía, los amigos de mis amigos son mis amigos. Y debería ser así entre nosotros. Si usted y yo decimos ser amigos de Dios, ser amigos de Cristo, ¿por qué hay disensión entre usted y yo? ¿Por qué entre usted y yo no puede haber amistad? Es ilógico. Es más, si cambiamos la palabra amor por la palabra amigo, allá en la primera carta de Juan, cuando él dice, si alguno dice que es amigo de Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque ¿cómo puede ser amigo de Dios a quien no ha visto y no es amigo de su hermano a quien ve todos los días? Estoy parafraseándolo, no dice así exactamente, habla del amor, pero si lo cambiamos un poquito, nos da esa característica. Yo no puedo decir que soy amigo de Dios, pero enemigo suyo. Yo no puedo decir que a usted yo no lo puedo ver ni en pintura. Yo no puedo decir que a usted yo no lo puedo pasar. Es que a mí yo me atraganto con usted. Eso no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Si usted dice que es amigo de Dios, y yo también lo soy, lo natural, lo correcto, es que usted y yo seamos amigos. Pero amigos en la característica que habla la Escritura, más unido que un hermano. ¿Me hago entender? Así que, hermanos, quiero dejarles pensando en este día acerca de, ¿somos espirituales o somos carnales? Recuerde algo,
No puedo ser las dos. No lo puedo ser. O soy una o soy la otra. Pero no puedo decir que yo soy un cristiano medio espiritual, medio carnal. O soy espiritual o soy carnal. Pídele al Señor que le ayude a identificar en cuál condición está. Y si está en la espiritual, gloria al Señor. Y fortalézcase cada día más en Él. Pero si está en la carnal, pidámosle al Señor que nos ayude a ser espirituales. Vamos a orar. Padre, reconocemos que al igual que la iglesia de Corinto, nos hemos dejado llevar por nuestra carnalidad. Y al igual que a ellos, por medio del apóstol Pablo, tú les dices que debe hablarles como a carnales y no como a espirituales, sino como a niños en Cristo. Te queremos pedir perdón porque desafortunadamente, debiendo ser ya maduros espiritualmente, nos encontramos con que estamos llenos de cosas que el enemigo ha querido colocar en nuestra mente, en nuestro corazón, que en lugar de unirnos nos alejan de ti. Perdónanos por haber prestado oído a nuestra carne y dejarnos guiar por ella. Pero Señor, queremos pedirte en esta hora que tú nos des la posibilidad, el ánimo, la entereza, el deseo grandísimo en nuestros corazones, en nuestras mentes y en todo nuestro ser, de empezar a dejarnos guiar por tu Espíritu en nosotros, para que de esa manera podamos ser espirituales. Tenemos tu mente, como dijiste por medio del apóstol Pablo en el capítulo anterior. Nosotros tenemos la mente de Cristo y queremos, Señor, aprovecharla cada vez más. Como dice tu palabra, queremos pensar bien de nuestro hermano, queremos amarle, queremos respetarle, porque es imagen tuya, porque es hijo tuyo y es mi hermano. Borra de nosotros, Señor, todas aquellas artimañas que el enemigo ha querido crear en nosotros, de tal manera que en lugar de unirnos nos han separado, para que podamos ser una iglesia que te alaba con un corazón puro, con un corazón sincero. Como dice tu palabra también, que tales adoradores tú buscas que te adoren. Queremos ser esos adoradores en espíritu y en verdad. Que cuando cantamos una frase, que cuando oramos, cuando elevamos a ti nuestras manos, sean manos limpias, sean corazones sinceros, purificados por la verdad de tu palabra. Nos dejamos en tus manos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.